Ese se llama colon por enema, ¿sí? Y el colon por enema se trata de estudiar el colon a través de una lavativa. Enema, esa palabra la van a encontrar en el hospital, que luego le dicen a la señorita, a favor de ponerle un enema evacuante. Entonces, para hacerle algún estudio, les ponemos un enema evacuante para sacar toda la popó que tengan dentro del intestino. Y colon por enema significa que le vamos a hacer un colon con medio de contraste. Le vamos a poner una lavativa con medio de contraste en el colon, ¿sí? Por lo tanto, ya no le vamos a dar de tomar medio de contraste. Lo que vamos a hacer con el paciente es que le vamos a poner una cánula por vía rectal, ¿sí? Y a través de esa cánula por vía rectal vamos a llenar en forma retrógrada lo que va a ser el recto, puesto que la sonda está puesta en el recto, se va a llenar primero el recto, después se va a llenar todo lo que es el sigmoides, ¿sí? Y después del sigmoides se va a llenar todo el colon ascendente, el transverso, el ángulo hepático, hasta llegar hasta ciego. Una vez que llenemos todo eso, ese marco cólico hasta ciego, ahí se da por terminado el estudio, ¿sí? Ya no le metemos medio de contraste. Simplemente lo que hacemos es tomarle placas al paciente para ver qué es lo que le pasa a su colon. Eso es lo que hacemos con el paciente. Podemos hacer este estudio como con doble contraste, podemos meterle aire. Sí le podemos meter aire, pero con muchísimo cuidado porque si tiene un divertículo, ¿qué vamos a hacer con el divertículo? Lo vamos a llenar de aire, incluso lo podemos romper. Entonces, cuando metemos aire es cuando no tenemos ningún divertículo que nosotros podamos romper, ¿sí? Eso es muy importante. La primera placa para ver lo que es la placa de llenado y que no tenga ningún divertículo, ¿sí? Entonces, ¿qué vamos a ver? Empezamos primero al revés, porque la cánula se metió al recto. Recto, sigmoides, colon descendente, ángulo esplénico. ¿Se acuerdan que el ángulo esplénico está más alto que el ángulo hepático? ¿Sí? Entonces vamos a ver el ángulo esplénico mucho más alto que el ángulo hepático. Vemos parte del colon transverso, el ángulo hepático, el colon ascendente, ciego, y a veces se pasa un poco de contraste a válvula ileocecal por la presión que tiene el contraste, vence la válvula ileocecal y se puede ver una parte del yeyuno. Lo más interesante de todo esto es que no se llene la válvula ileocecal, sino que nada más nos quedemos hasta ciego y hasta ciego veamos, ¿sí? ¿En quiénes está indicado este estudio? ¿A quién se lo vamos a hacer? No le vamos a hacer una lavativa a todo mundo, ¿verdad? Principalmente a pacientes que cambien el hábito intestinal. ¿Qué significa esto? Que van a ser pacientes que en vez de evacuar cada 24 horas, de repente empiecen a evacuar cada tercer día, un día sí, un día no. ¿Qué otra cosa es que cambie la forma de la popó? En vez de hacerse redondita en forma cilíndrica, ¿sí? La popó vaya disminuyendo y se vuelva cintada, ¿sí? Entonces se vuelve toda aplastadita, es cuando vamos a indicar ese estudio, ¿sí? Pacientes que tengan pérdida de peso. Todos los cánceres cursan con pérdida de peso. Entonces vamos a investigar por qué el paciente está perdiendo peso. Ya le vimos hígado, ya le vimos estómago, ¿sí? Si es un hombre, ya le vimos testículos y no tiene ningún tumor por ahí, está indicado hacerle un colon por enema para ver si no existe un tumor en el colon, ¿sí? Pacientes que sangren. Los pacientes que sangren, que hagan del baño sangre, ¿sí? No en ese momento que están sangrando se les va a hacer el estudio. Primero se les va a dar tratamiento y una vez que dejan de sangrar es cuando ya se les va a hacer el estudio. Por lo general es sangre de tipo rutilante, sangre fresca, ¿sí? Que ustedes toquen en el abdomen alguna masa,
alguna masa, ya sea a nivel pélvico, a nivel del ángulo esplénico. Entonces, si ustedes tocan el abdomen, si ustedes ahorita se tocan el abdomen, pues lo van a sentir flojo, no lo van a sentir con tumoraciones, o sea, rígido, ¿sí? Entonces, son pacientes que se les puede prácticamente aplastar la palpación, todo el abdomen. Y si nos encontramos con una masa abdominal de 10 centímetros, pues la vamos a poder palpar, ¿sí? Entonces, toda masa abdominal, llámese de útero, llámese de ovario, ¿sí? Llámese ganglios, le vamos a hacer un colon por enema. Y sospecha de obstrucción del intestino grueso. Obstrucción significa que el paciente no puede hacer del baño y que a cada ratito esté tratando de evacuar. ¿Con qué? Pues con pastillas para evacuar, ¿sí? Con senócidos, con lavados. A esos pacientes les vamos a hacer un colon por enema, ¿sí? ¿Qué preparación debe de tener un paciente para un colon por enema? Primero hay que purgarlos. ¿Cómo vamos a purgar a un paciente? Se puede purgar con lo más económico, que es aceite de resino, 60 mililitros de aceite de resino, más un vaso de jugo de naranja y va para adentro. ¿Vas a ver feo el aceite de resina? Pues sí, vas a ver aceite, ¿sí? Pero esa es la forma más barata de laxar a un paciente, que tome aceite de resino y un vaso de jugo de naranja. Eso va a ocasionar que el paciente le dé diarrea, ¿sí? Y se limpie el intestino. Lo segundo que vamos a hacer, le vamos a poner enemas evacuantes, otras lavativas intestinales, pero con agua, con un poquito de sal, ¿sí? Entonces, un día antes le ponemos un lavado en la mañana, en la noche, perdón, ¿sí? 1 litro de agua que entre al colon, el paciente le van a dar ganas de ir al baño, por lo tanto va a ir a evacuar, ¿sí? El otro lavado, le hacemos 2 lavados. El otro lavado se lo hacemos temprano, ¿sí? Para ver si el paciente queda limpio totalmente de tener heces fecales en el intestino. Durante este lapso de tiempo, que es un día antes, el paciente solo puede ingerir dieta blanda. ¿Qué es dieta blanda? Gelatinas, calditos, eso es dieta blanda, nada de carne porque eso deja residuo, hace más popó, y el paciente se debe presentar en ayuno. Ya que haya cumplido todos sus requisitos, pues ya se le va a poder hacer el colon por enema, ¿sí? Y esta imagen que tenemos aquí es un colon que se le hizo por tomografía al paciente. Ya después nada más lo que hicimos fue quitarle todos los tejidos blandos alrededor y quedarnos con el puro colon, ¿sí? Una vez que limpiamos el colon, le ponemos una dieta blanda o una dieta líquida y sus 8 horas de ayuno del paciente, ¿sí? Lo primero que hacemos pues preparar nuestra cánula. Y nuestro bario, prácticamente preparamos como 1 litro de bario, ¿sí? Hacemos un licuado dentro de una bolsa, ¿sí? Y la colgamos en un tripié y este va a ir cayendo, ¿sí? Por gravedad va cayendo. Y esta es la cánula que vemos, una cánula sin globo inflado, que es la primera que vemos abajo, y la segunda es una cánula ya con el globo inflado. Entonces, ¿para qué es el globo? Para que pase los 2 esfínteres que tiene el recto, ¿sí? Y se atore ahí y no se vaya a salir el medio de contraste. Para eso es el globo. Cuando no tenemos una cánula, que utilizamos nosotros, pues utilizamos una sonda de Foley. Una sonda de Foley gruesa, unas 28 unidades French, ¿sí? Con un globo de 30 centímetros cúbicos. O sea, el globo le vamos a poner 3 jeringazos de 10 o una jeringa de 10 y otra de 10. Una jeringa de 20 y otra de 10 para que sean los 30 centímetros cúbicos de aire que le vamos a meter. ¿Para qué? Para que se traccione
este globo que estamos inflando y no se salga el medio de contraste. ¿A quién no le voy a hacer este estudio? Pues a los pacientes que se evacúen así solitos y que tengan una incontinencia y siempre están chorreando popó, a eso no les voy a hacer un colon por enema. ¿Por qué? Porque el contraste se va a salir, ¿sí? Pese a todo eso, pues vencemos algunos obstáculos con lo que les platiqué de llenar un globito y traccionarlo, ponerle telas adhesivas para que no boten el globito y a través de eso pasamos en medio de contraste. Entonces los señores grandes eso es lo que hacemos, ¿sí? Ponemos una sonda de Foley y la traccionamos y le cerramos las pompas con tela adhesiva para que eso nos sirva para fijar la sonda de Foley, ¿sí? ¿A quién tampoco le vamos a hacer? A los pacientes que en ese momento tengan diarrea o estén sangrando, no les hago ningún estudio hasta que dejen de sangrar o hasta que dejen de tener diarrea, ¿de acuerdo? Y otra vez volvemos a los pacientes alérgicos al bario. Los pacientes alérgicos al bario no les ponemos bario, ¿sí? Les podemos poner otro tipo de contraste. Por ejemplo, el intravenoso que metemos nosotros, podemos metérselo por un colon por enema. Claro que eso nos va a salir más caro que un bario, ¿sí? Mientras un contraste por vía intravenosa nos cuesta, ¿qué? 1,500 pesos, el bario nos va costando 250 pesos. Entonces, el costo va a estar mucho más caro en un colon por enema con otro tipo de medio de contraste, con medio de contraste no iónico, ¿sí? Entonces, una botellita cuesta 1,500 y necesito ¿cuántas botellitas para llenar el colon? Si cada botellita trae 250 mililitros, necesito 4 botellitas, ¿sí? Y 4 botellitas a veces no las va a poder pagar el paciente. Y vamos a encontrar diferentes tipos de enfermedades como los que veíamos, los divertículos, que son las saculaciones hacia afuera de lo que es la muscular y la serosa. Esas saculaciones se pueden llenar de popó o se pueden llenar de aire, ¿sí? Y al llenarse de aire, lo que pasa es que se pueden perforar. Los pacientes que a veces no toman agua, por ejemplo, la otra vez vi un taxista que le dolía el intestino y que le dolía el intestino. Total, ¿qué le hacemos? Pues vamos a hacerle un ultrasonido, ¿no? Que yo ya sé que los divertículos no los voy a ver por ultrasonido. Pues a este señor se le veían los divertículos por ultrasonido. Tenía todas las paredes de lo que es el intestino, las tenía inflamadas. Entonces tenía una enfermedad diverticular en ese momento inflamada y eso es lo que le dolía al paciente, ¿sí? Entonces podemos encontrar divertículos, podemos encontrar colitis ulcerativa, que se puede ver toda la mucosa prácticamente, sin que tenga ninguna austra, ¿sí? Recordemos que el colon está formado principalmente por austrias y por las tenias, ¿sí? Y por donde están las tenias es por donde se pueden producir los divertículos. Podemos tener pólipos, que son más que neoformaciones dentro de la luz del colon. Esos pólipos pueden ser que como barritos o pueden ser pediculados que estén colgando, ¿sí? Como moco de guajolote que estén colgando dentro del colon, ¿sí? Podemos tener cáncer alrededor del colon, o sea, que toda la pared se esté cancerando, o localizado, nada más en una pared está haciendo el cáncer, ¿sí? Por lo tanto, vamos a ver una estenosis que está desplazando ¿cómo se llama? El cáncer, ¿sí? Y podemos tener diferentes enfermedades, diverticulitis, divertículos, ¿sí? Y enfermedades infecciosas también las podemos tener, ¿sí? Pacientes que tienen tuberculosis, ¿sí? O una enfermedad de Crohn que en esos momentos está infectada también. Y aquí vemos varias saculaciones, ¿sí las logran ver? También evidentes, les traje las más evidentes. En el ángulo hepático,
ven como si fuera un rosario, ¿no? Alrededor del colon. Pues ese puntilleo que se ve ahí, ¿sí? Eso es el colon, ¿sí? Y esos son los divertículos. Se ve como se llenaron de bario en el colon transverso. Si ven esas como pezoncitos hacia afuera, esos son los divertículos. Y si ven qué le pasó a ese colon, pues vencimos el ámpula ileocecal y el contraste se fue al yeyuno, ¿sí? En la otra placa, ¿qué vemos? En la placa donde hay una magnificación, vemos aire y medio de contraste. El medio de contraste se ve blanco, ¿están de acuerdo? Y el aire se ve radiotransparente. ¿Por qué sabemos que está el aire dentro del colon? Porque se dibujan bien las paredes. Las paredes del colon están blancas, ¿sí? Entonces, la mejor manera de ver las paredes es poniéndole doble contraste al paciente. Aire y medio de contraste. Falta una foto. A ver si aparece por acá. Doctora, Sí. no sé si solo seré yo, pero no me aparece su pantalla a mí. No sé si a alguien más. ¿No te parece mi pantalla? ¿A poco? Sí, la veo. A mí sí me sale. ¿Nada más eres la única? ¿Qué ¿Por qué hacemos? intentas salirte y que te vuelvan a invitar? A lo mejor se trabó tu pantalla. Sí, yo creo que sí, eso haré. A ver, Gracias. es que ahorita les digo que el internet está medio feo. Me cuesta trabajo también meterme. Me costó trabajo meterme. Imagínense. Bueno, ¿qué enfermedades vamos a ver? Lo que ya habíamos visto anteriormente, enfermedades de Crohn, colitis isquémicas, colitis membranosas, y vamos a ver las diferencias que existen entre una y otra. Austras anormales, que el paciente ya no se ve en las austras y se ve un aspecto tubular, prácticamente todo el colon se ve como un tubo y no tiene austras, ni siquiera vemos dónde están las tenias. Entonces pueden ser enfermedades inflamatorias ya crónicas, como una colitis isquémica, crónica inespecífica, una enfermedad de Crohn ya también crónica, también la podemos encontrar con pérdida de austras y dependiendo del estado que esté la enfermedad de Crohn es como la vamos a ver, ¿sí? Enfermedades diverticulares del colon, un divertículo que se perfore y se comunique con quién, ya sea que se comunique con otro pedazo de colon, con el sigmoides o se comunique con el yeyuno o ilion. Entonces vamos a buscar fístulas. También hay fístulas que se comunican del colon a vagina, ¿sí? O de un pedazo de colon a recto. Entonces todas esas fístulas las tenemos que observar a través de un colon por enema. ¿Qué le vamos a hacer al paciente? Ya tenemos nuestro sulfato de bario, nuestra bolsita, ¿sí? Ya le pusimos aire a nuestra bolsita para hacer un doble contraste. Pues ya lo único que hacemos es que le explicamos al paciente que le vamos a poner una cánula por el recto, ¿sí? Para hacerle un colon o un enema evacuante, ¿sí? Como lo quieran ustedes llamar, pero en este caso es un colon por enema. ¿Sí? Siempre le pedimos permiso al paciente y siempre que nos firme una hojita de consentimiento, ¿sí? Que el paciente ya le dijimos a lo que se está sometiendo, ya le avisamos qué es lo que puede pasar, ¿sí? No todos los estudios no llevan con alguna complicación, ¿sí? Todo lo que hacemos, todo lo que metemos puede tener complicaciones, desde una reacción alérgica, ¿sí? Hasta algún otro tipo de reacción que se perfore, que lo perforemos al meterle el doble contraste. Entonces sí le avisamos siempre al paciente y checamos que nos haya firmado una hoja de consentimiento. Eso es muy importante, ¿sí?
nos quitamos un poquito de qué, de que le avisamos al paciente al firmar nuestra hojita, es que nosotros le estamos avisando qué es lo que puede pasar. Las anormalidades que podemos seguir viendo son los divertículos. Pacientes que tienen colitis y siempre están teniendo dolores intestinales, uno, se debe a que no sabemos comer y otro, a que tenga divertículos. Estenosis, cánceres que estén estenosando la luz del tubo digestivo, ¿sí? Y que el paciente presente dolor al estar pasando la materia fecal, ¿sí? A eso les vamos a hacer un colon por enema. Defectos de llenado. Podemos tener pólipos, poliposis familiar, neoplasias que no sean cánceres, también las podemos encontrar adenomas, ¿sí? Y ulceraciones, un CUSI te puede causar una ulceración, sí. Una enfermedad de Crohn te puede causar una ulceración, pues si les dije la vez pasada que una enfermedad de Crohn causa fístulas entre un pedazo de colon y otro, pues sí nos causa ulceraciones, ¿sí? Vamos a buscar, hay pacientes que los radian por algún cáncer y resulta después de que tienen alteraciones o se les ulcera parte de lo que es la mucosa del colon. Entonces, es que aparte de quemar el cáncer, pues están quemando a todos los demás órganos. La radiación es para todos los demás órganos, ¿de acuerdo? No nada más la radiación es para el cáncer en ese momento. Entonces tenemos que valorar todo eso. Y esta es la placa simple. Qué relajos que haya perdido los apuntadores. Bueno, ¿qué le hago? Es que ahora me salió la plática al revés. Bueno, tenemos los músculos psoas. Estos triangulitos a un lado de la columna son los músculos psoas. ¿Para qué queremos una placa simple en un estudio contrastado? Pues queremos verle la tumoración que tenga el paciente en ese momento, ¿sí? ¿Dónde la tiene? ¿La tiene en cavidad pélvica? ¿La tiene del lado derecho, del lado izquierdo? ¿O son ganglios calcificados? Para eso queremos la placa simple. Y para valorar si el paciente verdaderamente está limpio o no está limpio, ¿sí? Y si ven, se ven del lado derecho abajo del hígado un moteado de gas con popó. Ese moteado significa que el paciente no está limpio. Y si el paciente no está limpio, pues lo regresamos a su casa que se le haga otro lavado intestinal para que el intestino esté limpio. ¿De acuerdo? Entonces el intestino debe estar limpio porque si no, la popó va a ocupar un espacio. Y ese espacio lo podemos confundir con ¿qué? Con un tumor y el paciente no tener tumor. Con un pólipo y el paciente no tener un pólipo, ¿sí? Entonces, por eso queremos al paciente limpio. No porque somos así medios payasos, no. Sino porque debe de estar limpio el paciente de su colon. Si no tenemos aceite de resino, existen otras sustancias, ¿sí? De tipo gelatinoso, que al tomárselas uno, como son de tipo gelatinoso, empiezan a limpiar lo que es el colon, ¿sí? Esta sustancia es el Nuliteli, que lo utilizan principalmente en pacientes que les van a hacer una colonoscopía. Entonces le podemos dar Nuliteli al paciente. Hay Nuliteli sabor fresa, sabor tamarindo. Pues son sobrecitos como el Kool-Aid. Los vacían en 1 litro de agua, un sobrecito, y se lo toman. Otro sobrecito a las 2-3 horas y se lo toman. El chiste es que tienen que ser 4 litros de agua un día antes para poder limpiar el colon. Y con este método se ahorran, ¿qué se ahorran? Se ahorraron la purga. Y se van a ahorrar ponerle los enemas evacuantes al paciente. O sea que ya no vamos a necesitar los enemas. Nada más que cada Nuliteli cuesta como unos 200 pesos. Por eso es que nos va a salir más caro limpiarle el intestino al paciente. ¿De acuerdo? Y eso es lo que hacemos. Meterle bario a través del recto, ¿sí? Y se llena todo el ángulo esplénico, el ángulo hepático y hasta ciego.
Y posteriormente hacemos esto. La primera placa que tomamos es una placa de llenado. Tomamos las segundas placas que tomamos, hay que desenrollar el ángulo hepático y el ángulo esplénico. Si ven, ahí están todos amontonados. ¿Cómo lo hacemos para que no se encimen? ¿Sí? ¿Qué placas le tomamos para que no se encimen? Entonces, lo que empezamos a desenrollar, ponemos al paciente en oblicua derecha, ¿sí? Y en oblicua izquierda para desenrollar lo que es los ángulos, ¿sí? Y aquí tenemos otra fase de llenado, pero con gas, con aire, ¿sí? Y se ven bien las paredes, las austras. A mí me gusta con doble contraste mejor que simple. Pero pues no todos los pacientes se dejan. ¿Esto duele? Sí duele. Duele como cuando se va llenando el colon, como cuando les da ganas de ir al baño, pero con un cólico fuerte, 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 así es como les va a doler. Y este es un colon mal preparado. Todas las flechitas que ven es popó. Popó y más popó. Entonces, por eso es que regresamos al paciente. ¿Qué tiene el paciente? Ni modo que le diga, tiene muchos pólipos. Pues no, no es más que popó que está nadando allá dentro de lo que es el vario, ¿sí? Entonces, todas las flechitas significa que tienen popó. Y esta es la primera placa que tomamos. Y la primera placa que tomamos, si ven la chiquita esa que se ve allí, es una lateral de pelvis. Se ve el sacro, la parte que está más hacia donde está la marca de la placa, es el sacro, se ve densidad hueso. Y después se ve una densidad metal, que es el medio de contraste. Se ve la cánula. Bueno, hoy este día perdimos todo. Se ve la cánula como se metió al recto y se va llenando el recto. ¿Y para qué queremos esta placa? ¿Para qué queremos verle si se está llenando, si está pasando el medio de contraste? Uno, para valorar el recto, que el recto no tenga ningún tipo de tumoración. Dos, para valorar la grasa presacra, la grasa que existe entre el recto sigmoides y el sacro, ¿sí? Debe estar simétrico, ¿sí? Porque también puede haber tumoraciones del sacro que compriman el recto. Entonces, con esta placa estamos descartando, ¿sí? Que exista una tumoración que venga de afuera, ya sea de hueso sacro o de otro lado de vejiga que esté comprimiendo el recto, ¿sí? Y aquí en la segunda placa que hicimos le tomamos una oblicua para desenrollar el ángulo hepático. Y ven, ya se ve bien el ángulo hepático y vemos si tiene alguna o no tiene ninguna tumoración a este nivel. Entonces así es como nosotros vamos desdoblando el colon, ¿sí? Y aquí que hicimos, le tomamos otra oblicua, pero para el ángulo esplénico. El ángulo esplénico está mucho más alto que el ángulo hepático. Entonces siempre lo vamos a ver más alto a solo que tenga alguna alteración, ¿sí? Y se ve bien. Estas placas que estoy poniendo son placas normales, ¿sí? Y eso es lo que vamos a ver en placas ya normales. Ya entró la chica de que no veía nada, que no se veía nada en su pantalla. Ya, doctora. ¿Ya? Ah, bueno. La primera placa es una placa de pie. Si ven, con el medio de contraste que hicimos niveles, el líquido se queda abajo, hace nivelitos y el aire se queda arriba, ¿sí? ¿Qué otra cosa le vemos a esta placa? Pues que el colon transverso bajó, se colgó como tendedero, a comparación que la otra placa que es acostada, nos bajó el colon. Entonces, en la placa de pie, el colon transverso tiende a bajarse, ¿sí? Vemos la flexura o el ángulo esplénico, hasta ahí tiene austras todavía. Y después hay un pedacito que se estenosó, disminuyó el calibre en el colon descendente. ¿Sí lo están viendo? Y las austras van disminuyendo,
¿sí? Entonces esas alteraciones son las que vamos nosotros a buscar. ¿Se desaparecieron las austras? ¿Por qué se desaparecieron las austras? ¿Sí? Y vamos a empezar a ver, puede tener una tumoración que apenas empiece con una tumoración de recto, de, ¿cómo se llama? De colon, ¿sí? Puede tener una tumoración y apenas empiece. Entonces, cuando empiezan apenas las tumoraciones es cuando nosotros queremos agarrar una tumoración, que todavía darle una sobrevida al paciente de unos 5 años, no cuando ya esté grande la tumoración y ya nos invadió muchísimo colon, ¿sí? La segunda placa, esa no tiene aire. Le tomamos una placa de llenado. Se ve prácticamente el ciego con las austras, el ángulo hepático, el transverso, el esplénico que se fue para arriba. Y lo que es colon descendente, perdimos. Perdimos las austras, perdimos la amplitud, ¿sí? Mientras el colon del lado derecho tiene mayor longitud transversa, el del lado izquierdo se está volviendo de aspecto tubular. Y si nos vamos al sigmoides, ya perdimos las austras totalmente, ¿sí? Entonces todos los pacientes que pierden las austras y se ve la mucosa en un aspecto tubular, pues vamos a decir que los pacientes tienen una colitis ulcerativa crónica inespecífica. Sí, inespecífica porque todavía no sabemos qué etiología tiene, ¿sí? Y pues lo que le sigue a este paciente es tomarle una biopsia para verdaderamente ver si tiene una colitis ulcerativa crónica inespecífica. Los pacientes que tienen colitis ulcerativa se la pasan sangrando, pero sangre roja, y cada vez que evacúan hacen pura sangre, ¿sí? Entonces lo que hace su cirujano es, pues si tienes un colon prácticamente desde el ángulo esplénico hasta abajo, hasta parte del sigmoides ya de aspecto tubular, lo que hacen es desconectar al paciente. ¿Qué es desconectar al paciente? Pues le cortan ese pedazo de intestino, ¿sí? Y le sacan que el intestino del ángulo esplénico, por ahí haga popó la paciente, ¿sí? Entonces le sacan un estoma por la piel y se le cuelga una bolsita para que por ahí haga popó. Sí, ya no va a evacuar por el recto, sino va a evacuar a través del abdomen con un pedazo de colon conectado a ese nivel. La gente se cansa de vivir así, sí se cansa de vivir así. Tuvimos una paciente ahí en el hospital que tenía CUSI, una señora que prácticamente sangraba y siempre estaba anémica. Ya estaba cansada de estar sangrando. Sí, aparte estaba súper delgadísima. Pues se le propuso que lo único que se le podía hacer era desconectarla. Pues las desconectaron, le hicieron su colostomía, le colgaron su bolsa, a los 2 años regresa, que ya no quería estar haciendo del baño por la bolsita. Y nosotros nos quedamos, ¿y ahora qué hacemos? No, es que ya no te podemos conectar porque pues, vas a volver a sangrar. La señora insistió tanto, que nosotros no la conectamos, la verdad. Se fue con otro cirujano y que la conecte el otro cirujano. La conectó, ¿sí? Y otra vez empezó a evacuar sangre la señora. Y otra vez ahí va con nosotros. Es que estoy evacuando, pero señora, le dijimos que no se podía conectar. No, es que quiero que me operen. No, pues que la opere el mismo que la conectó. Pues que la opere el mismo que la conectó. E hizo una septicemia, casi se muere la señora. Casi se muere. Entonces, como que la gente no entiende cuál es el tratamiento, ¿sí? Y que se va a quedar así, con una colostomía el resto de su vida. Esa es la verdad, ¿sí? Y eso es lo que pasa con los pacientes. Y aquí tenemos otro colon, que es el ángulo hepático, ¿están de acuerdo? Se ve todo hasta ciego y se ve cómo se llenó el apéndice cecal, esta viborita que ven acá, que termina cerca del L5,
es el apéndice cecal, que en este caso pues lo podemos llamar que es retrocecal, como que se fue para atrás, ¿sí? Y llegó hasta la columna. Entonces hay apéndices que te da el dolor en la fosa ilíaca y hay apéndices retrocecales que se van por atrás y llegan hasta columna, y en vez de darles el dolor en fosa ilíaca del lado derecho, les da el dolor en mesogástrico a nivel periumbilical. Es que me duele aquí, no es, se trata más que de un apéndice que llegó hasta allá y está inflamado. Otra vez vemos el ángulo esplénico, ¿no? Con las austras, ¿sí? En un paciente con doble contraste. Se ve bonito. Bonito, bonito. Bueno, y así como vemos los colons, podemos tener pacientes que no evacúan más que una vez a la semana. Y se queda, pues, ¿qué no comes? Sí, sí como. Sí. Y resulta que tienen colon redundante. ¿Sí? El sigmoides tienen más sigmoides de lo normal. ¿Sí? Y aparte tienen procesos inflamatorios a través de lo que es la mucosa, ¿no? Y si ven la primera parte del intestino, se ve bien, tiene austras. La segunda parte del intestino se ve de aspecto tubular, perdió las austras, ¿sí? Ahora bien, pues, ¿cuántos centímetros quedamos que medía el intestino antes de que te doliera el intestino? Quedamos que se puede distender hasta 5 centímetros. Después de 5 centímetros, ¿te va a doler el intestino? Sí. Entonces, ese intestino que está en medio, ¿sí? Adelante de la columna, tiene mucha más distensión que 5 centímetros. ¿Eso le está doliendo al paciente al estarle haciendo el estudio? Por supuesto que le está doliendo. Sí. Y esas son placas de pie. Se ve un transverso, pero perdió las austras. Y aparte se está poniendo rígido y un poco estenosado. O sea, ya tiene una enfermedad crónica, ¿sí? Que le vamos también a hacer una colonoscopía, le tomamos una biopsia y vemos de qué tipo de enfermedad se trata. Otra placa para ver espacio presaco, una lateral, ¿sí? Donde vemos el sacro, vemos el recto, vemos las articulaciones, ¿cómo se llaman? Femorales y nada más, y parte de lo que es el sigmoides. Dicen, y no vimos mucosa. Pues sí, no vemos mucosa, la mucosa la vemos al último, porque lo primero que valoramos son las fases de llenado en un colon por enema, ¿sí? Posteriormente que ya terminamos de tomar todas nuestras proyecciones, lo que tomamos, lo mandamos al paciente a que vaya al baño, a que evacúe todo lo que tenga en el intestino. Evacúa y le tomamos otra placa. Y así es como vemos la mucosa del intestino. Valoramos si tiene alguna úlcera, ¿sí? O los pliegues están demasiado engrosados, ¿sí? Eso es lo que vamos valorando con el paciente. Pero pues, la fase de mucosa la tomamos hasta el último, ¿de acuerdo? Ya no tiene aire, ya tiene muy poco contraste, ¿sí? Se ve hasta el recto, esta viborita que se ve aquí abajo, cerca de la sínfisis del pubis, es la mucosa del recto. Y una vez que tengamos esta placa, hemos terminado nuestro estudio. ¿De acuerdo? Y esto tenemos un colon de un niño. ¿Tiene austras? Pues no tiene austras. Perdió las austras este niño. Entonces tiene una colitis ulcerativa inespecífica. Se la puede dar los alimentos, se las puede dar los alimentos. Hay que cambiar de alimentos a este niño, a meterlo con leches que no sean leches de vaca, leches enteras, ¿sí? Entonces hay niños que no aguantan, no toleran esa leche y hay que empezar a estudiar qué leche es la que ellos van a tolerar, ¿sí? Y el colon por enema principalmente se hizo para estudiar cáncer. Yo en todos los estudios lo primero que busco es un tumor. Ya si no me sale un tumor y me sale una enfermedad inflamatoria, llámese como se llame, Crohn, CUSI, ¿sí?
pero este estudio se hizo para ver y estudiar cáncer, que puede crecer como está ahí la bola que va creciendo en una pared lateral, o puede crecer alrededor de lo que es el colon. Y esto es lo que vamos a ver. Se ve el recto abajo y posteriormente se estenosa, ¿sí? Se estenosa una gran parte, yo creo que son como unos 10 centímetros de estenosado, y dice el libro que se ve como manzana roída. Y antes de llegar al colon que está sano, está la estenosis céntrica y alrededor es lo de la manzana roída, ¿sí? Entonces ya tiene un buen rato esta paciente que ya se llevó todo lo que es el recto. Cuando operan un paciente de estos y le quitan un cáncer, pues no le van a quitar nada más los 10 centímetros. Si ven, en el sigmoides hay unas indentaciones cerca de la cresta ilíaca, chiquititas que no parecen austras. Esas indentaciones significa que el paciente del cáncer ya tomó hasta allá, el tumor ya está invadiendo todo ese pedazo de colon. Entonces, por lo general le quitan como 30 centímetros arriba y deberían quitarle 30 centímetros abajo, pero pues no se puede, ya está el recto, ¿sí? Y le ponen una colostomía al paciente. Y aquí tenemos una típica imagen de manzana roída. Se ve cómo se llenó el recto y después se ve una estenosis, ¿sí? Y la típica imagen de una manzana roída, está tomado todo el colon descendente, ¿sí? Disminuyó el calibre, con trabajos pasó el medio de contraste, ¿sí ven? Con trabajo llenamos el ángulo esplénico, ¿sí? Y el transverso y el ángulo hepático todavía no se ha podido llenar, ¿sí? Entonces imagínense, es eso ya un cáncer que ya invadió todas las paredes de lo que es el recto sigmoides. Y a veces los cánceres no son así bonitos como manzanas roídas. Pues en este caso creció en un solo lado el tumor y está aventando la estenosis para el otro lado. Y se ve todo ese pedazo de colon tomado hasta más arriba todavía. Sí, entonces los cánceres no nada más están localizados. A eso me refiero yo, que no nada más es el pedacito que está estenosado. No, hay más invasión de lo que es la mucosa, la muscular y parte de la serosa, ¿de acuerdo? Otra típica imagen de manzana roída, pero aquí sí todavía se pudo llenar todo el colon. Pero se ve el tumor que está súper grandote. ¿Qué sobrevida tiene un paciente así? Pues hay que ver si tiene metástasis hepáticas, si tiene metástasis pulmonares, ¿sí? Si tiene metástasis ya hepáticas, pues ya la sobrevida es mucho menor, a 5 años, ¿sí? Y estas son las pequeñas úlceras que yo les decía en botón de camisa. Es como su camisa y los botones son las ulceritas aplanadas. Y aquí van saliendo apenas las ulceritas, ¿sí? Después van a tender a aplanarse y se van a ver como botón de camisa. Todas esas así como especulaciones que tiene como triangulitos para afuera son las ulceritas que le van a salir a ese colon, ¿sí? Hay que darle tratamiento al paciente, hay que cambiarle la dieta. La dieta es muy elemental. Si tú comes sano y no siempre comes carne, sino que la balanceas con verduras, con frutas, pues tu colon va a estar normal. Pero si le echas muchísima carne, muchos picantes y todo eso, tu colon va a sufrir, ¿sí? Entonces la dieta es muy importante. Cambiar hábitos alimenticios. ¿Y qué vemos aquí? Se hizo tubular todo el colon, ¿no? El transverso y el descendente. Entonces prácticamente ese paciente ya cambió morfológicamente las austras, ya no tiene austras ese colon, ¿sí? Entonces tiene una enfermedad, un CUSI, una enfermedad inflamatoria inespecífica, ¿sí? Y a veces, a pesar de tomarles la biopsia,
No llegamos a la conclusión de qué es lo que tiene el paciente y por eso lo catalogamos con las características de un CUSI. Una colitis ulcerativa crónica inespecífica. Eso significa las siglas CUSI. Divertículos. Pacientes que tengan colitis y que no cambien con la dieta que les vayan a dar ustedes, son pacientes que pueden tener divertículos en el sigmoides. Y así se ven los divertículos. Van metiendo el endoscopio y se ven como cuevitas. Ay, ahí hay un divertículo, aquí hay otro. Y más allá abajo hay más divertículos. Se ve bonito, ¿no? Y en el otro pues es un doble contraste donde vemos los divertículos bien formaditos. Austras perdidas, ¿sí ven? Tiene austras perdidas porque en este momento este pedazo de colon está inflamado. Entonces, cambios dietéticos, ¿sí? No se operan. Imagínense si lo operamos todos los divertículos, pues no, es bien difícil operarle todos los divertículos a ese paciente. Entonces, cambios dietéticos, que camine, que tome agua, que se vuelva un poco más vegetariano que carnívoro. Vemos más divertículos, esas saculaciones que ven en una fase ya de mucosas son divertículas. Divertículos y más divertículos. Una placa lateral, ¿estamos de acuerdo? Se ve el sacro. Sacro, un triangulito. Y se ve cómo se va llenando el recto, el sigmoides, y empieza a ver a nivel del sigmoides las saculaciones que son los divertículos. Oh, y esto ya de plano está lleno de divertículos, ¿sí? Así hay pacientes llenos de divertículos, todo lo que es el sigmoides, ¿sí? Ni modo que le quitemos todo eso. Hay que cambiarle nada más hábitos dietéticos, mucha agua y volverse vegetarianos, no les queda de otra. Y existen varios tipos de enfermedad de Crohn. Una, la que toma principalmente lo que es el yeyuno y el ilion. Y es más frecuente encontrarlo en yeyuno, una enfermedad de Crohn. Y lo que es en ilion, una enfermedad de Crohn. Y lo que se refiere a todo el colon, en todo el colon podemos tener una enfermedad de Crohn, llámese colon ascendente, unión de la válvula ileocecal con el colon, también podemos tener enfermedades de Crohn. Y todo el marco cólico podemos tener pedacitos de intestino que se vayan enfermando y eso forme una enfermedad de Crohn, ¿de acuerdo? Y así es como vemos una enfermedad de Crohn. ¿Perdió las austras? Las perdió. ¿Tiene zonas de estenosis, disminución del calibre? Tiene zonas de estenosis ese colon. Si ven, es una persona adulta que prácticamente el colon, tanta estenosis que tiene, que ya perdió colon, ¿sí? Se retractó. Y tiene zonas de estenosis, parece chorizo. Y no tiene austras. O lo que asemeja a ser austras, no son austras, son zonas de estenosis. Le tomamos su biopsia y vemos si verdaderamente es una enfermedad de Crohn. Y así es como se ven las colitis inflamatorias. Pliegues gruesos, grandotes, con neoformaciones, ¿sí? Y pérdida de austras. Se ve bien, ¿no? Y aquí lo que vemos es un pedazo de intestino chiquito, con divertículos. En la parte interna hacia arriba son divertículos. Y la parte esa espiculada que tiene abajo en el borde inferior de ese mismo pedazo de intestino, tiene unas espiculaciones. Estas espiculaciones van a ser en un futuro divertículos. Así es como se forman los divertículos. A estas especulaciones les llamamos nosotros diverticulosis. Y cuando ya tiene divertículos, pues le llamamos divertículos. Enfermedad diverticular
o diverticulosis cuando apenas se van formando. Y esta placa ya se las había presentado la vez pasada. Quedamos en que se veía una zona radiotransparente, ¿de acuerdo? Redondita, bien redondita, redondita, separada de la sínfisis del pubis, y que atrás se veía un poco de gas en recto cerca de la sínfisis del pubis, ¿sí? Tiene divertículos, estas zonas blanquitas que tiene el colon descendente, son divertículos. Y este es un divertículo que nosotros al ponerle aire, pues lo inflamos. Casi se iba a reventar, pero no se reventó, ¿sí? Entonces esos divertículos son los que hay que tenerles miedo de que no lo vayamos a perforar a un paciente y el paciente llegue a quirófano por habérsele roto un divertículo, ¿sí? Y podemos tener cólonos cortos, podemos tener en niños que no tengan mucho colon, que estén situados en un solo lado, ¿sí? Se ve el enema evacuante y se ve como el colon está de un solo lado, del otro lado no se ve colon. Tenemos zonas de estenosis. Aquí vemos una zona de estenosis bien marcada, ¿sí? Esta que va entrando aquí al ciego. No es más que una zona de estenosis irregular, con mucosa totalmente irregular. ¿Qué les pasa a un proceso inflamatorio? ¿De un proceso inflamatorio nos puede dar cáncer? Sí, nos puede dar cáncer. Es tanta la inflamación que maneja el intestino que de repente va a empezar a crecer en forma indeterminada, así en forma que solo él lo va a comprender cómo crece, y se vuelven las células todas con dos núcleos, con un núcleo asimétrico, y empiezan a crecer en forma asimétrica. Y nos puede dar cáncer, por eso tenemos que ver todas las colitis que tengan los pacientes, o una paciente que regrese con colitis y cada mes tenga colitis. Señora, tiene que cambiar hábitos alimenticios. Queremos seguir con los mismos hábitos alimenticios y nuestro intestino está pidiendo que ya no le des todo lo que te comes. Si te hacen daño los frijoles, no te los metas, ¿sí? Si te hacen daño garbanzos, lentejas, no te los comas. Hay gente que le hace daño hasta la lechuga. Imagínense. Un cáncer en colon transverso. Típica imagen de una manzana roída. ¿A poco no se ve bien? Y aquí le metimos una magnificación en la segunda foto. Le metimos una compresión e hicimos una magnificación de la zona de estenosis. Se ve bonito, ¿a poco no? Bueno, para nosotros se ve bonito, para el paciente no se ve nada bonito. Y este es un pólipo, algo que creció hacia adentro, hacia la luz, y se le quedó como moco de guajolote, miren. Un pólipo pediculado que se puede torcer y darle un dolorzazo al paciente y nosotros no saber, pues, ¿qué tiene? ¿Una apendicitis? ¿No tiene? ¿Tiene una colección, un absceso o qué? Y es más que un pólipo que se torció y eso es lo que le duele. Y tenemos megacolon. Megacolons, que ya puede ser una enfermedad de Hirschsprung, ¿sí? Un colon agangliónico, o sea, que no tenga inervación. Al no tener inervación, no va a tener peristaltismo. Entonces, ¿qué pasa? Con la popó se va acumulando y va creciendo el colon. Parece estómago invertido, ¿verdad? Pero no es estómago. Crece el colon y se llena de popó, ¿sí? Y después sacar esa popó, pues como no hay peristaltismo, ¿cómo la va a sacar? ¿Sí? Entonces puede hacer un megacolon parcial. Puede ser que el paciente maneja más intestino de lo normal, principalmente el intestino que más se vea normal es el descendente y el sigmoides. Siempre a veces tenemos más intestino a ese nivel, de tal manera que el sigmoides se suba, ¿cómo se llama? El colon descendente suba al sigmoides y le cuesta mucho trabajo al paciente. Entonces, a eso le vamos a llamar dolimegacolon.
tiene más metros de colon. ¿De acuerdo? Ya no quiere caminar esto. Qué bien, qué buena onda. ¡Ey! ¿Qué haremos? ¿Qué haremos? Doctora, creo que sí le da